Armando Chotili, representando la empresa Calle Digni, parte del servicio de local. Buenos días. Pedro Medina, me dedico a diseñar tableros directivos para su empresa. Vamos a presentar a nuestro orador, el ingeniero Manuel Jesús Cloutier Carrillo, nacido en Culiacán, Sinaloa, tiene 4 hijos, 64 añitos. Ingeniero industrial y de sistemas del Tecnológico de Monterrey, egresado con mención honorífica. Estudios de alta dirección y liderazgo empresarial, diversos cursos sobre negocios familiares, estudios sobre empresas periodísticas. Ha sido consultor en organización y finanzas, CEO de diversos negocios inmobiliarios y medios de comunicación, empresario de los giros inmobiliarios, agropecuario y medios de comunicación. Ha sido consejero de bancos, sin ser accionista, editorial de opinión en el periódico El Universal, consejero de diversas instituciones de educación y apoyo social, conferenciante en algunas universidades del país, presidente fundador de Jóvenes Empresarios de Coparmex en Culiacán, maestro en el TEC Campus Sinaloa en las materias Administración e Ingeniería. Fue miembro del Grupo San Ángel, fue diputado federal el 2009, candidato a la presidencia de la República sin lograr registro como candidato independiente. En el 2014 demanda al Congreso logrando que se legislara el tema de las candidaturas independientes. En el 2015, candidato independiente a la Diputación Federal, logrando triunfar con el 43% de los votos, convirtiéndose en el primer diputado federal en la historia moderna de este país. En el 2018, candidato a senador de la República por la vía independiente, no logrando la elección. En febrero del 2019, decide retirarse de la vida política y volver a sus actividades privadas y empresariales. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Rafael Elizondo y a Grupo Red Empresarial por esta cordial invitación. Igualmente gracias a todos ustedes por su tiempo. Pretendo, pues, como me han puesto el tema, pues será tema empresarial el que platicaremos hoy. Si alguien quiere platicar otras cosas, también estoy abierto, no tengo ningún problema en ese sentido. Pero que quede claro que la invitación es para hablar de negocios, ¿no? Entonces, por otro lado, pues, no creo tener capacidad de venir a enseñar nada. Lo que puedo platicar es mi experiencia, eso es lo que puedo comentar, y si de ahí les sirve algo a ustedes, pues adelante, ¿no? Pero no me considero maestro de nada. Empezaré en el tema que nos han trazado. Por una idea, veo que aquí hay muchísima experiencia y exitosa, aunque también lo digo mucho. Yo tengo mucha experiencia porque tengo éxitos y fracasos. Es decir, los fracasos dan experiencia si eres capaz de preguntarte qué hay que aprender de esta mala experiencia. Si vemos, pues, el aprendizaje de cuando nos hemos equivocado, habrá mucho, sin lugar a dudas, que analizar y que aprender para tratar de evitar. Nos equivocaremos nuevamente, pero tendrá que ser en otra cosa. Si nos volvemos a equivocar en lo mismo, ya no son equivocaciones. Bien, el tema que nos han propuesto es el tema del crecimiento en los negocios. Primero, quiero dejar claro que lo que nosotros estamos haciendo hoy, en estos momentos, en mi negocio, es tratando de redimensionar nuestro negocio a la nueva realidad que se vive en Sinaloa. Es decir, no puedo pretender no reconocer una realidad, sería un error garrafal no redimensionarte a esa nueva realidad. Para darles una idea, en el giro nuestro de la vivienda media,
nosotros estamos evaluando permanentemente el mercado. Es algo que hacemos siempre. Es decir, no puedo llegar a decir yo tengo mucha experiencia, me las como ardiendo, ya conozco mi negocio que tengo 30 y tantos años de haberlo fundado. No, ¿qué dice el mercado? No es que creo yo, que pienso, que supongo, que sé. ¿Qué dice el mercado? Validar siempre con el mercado. Eso es mucho del éxito nuestro, que tratamos y nos esforzamos por validar siempre el mercado. Y en esa lógica tenemos estudios permanentes, no solo de proyectos específicos, sino de estar evaluando qué está pasando en el mercado, cuáles son las tendencias, dónde están los huecos. Esto es muy importante, porque hay gente que hizo un proyecto y tuvo mucho éxito y por lo tanto decide repetir el modelo sin entender si ahí ya hay nueva oferta, si ahí ya se saturó o si hay otro hueco en el mercado. Entonces siempre hay que estar evaluando dónde están los huecos del mercado. Y donde hay además de hueco es también porque en alguna medida no está lo suficientemente atendido ese hueco, y ahí es donde está entonces la oportunidad. Entonces nosotros hacemos más o menos cada 4 meses, estamos pidiendo un informe que nos permite evaluar las plazas en las que estamos. En el caso de Culiacán, la evaluación, insisto, es por plaza, no es cuánto vendo yo, es cuánto está absorbiendo la plaza y en qué segmento. ¿Por qué? Porque aún en el segmento medio, que es mi negocio, hay una pirámide también ahí. ¿Sí me explico? Vivienda media alta hasta vivienda media baja, y ahí hace pirámide. Entonces, lo comento esto nomás porque nosotros siempre estamos evaluando, y antes de la narcopandemia, Culiacán absorbía en ese segmento más o menos 135 casas mensuales. Ahorita ya tiene casi un año que está absorbiendo 70. Lo cuento, lo platico, lo comparto, porque creo que puede ser un indicador de más o menos qué está pasando con la economía de Culiacán. Y me interesa pues que más o menos tengamos una idea, y esa disminución, pues para números gruesos podemos decir que ha caído un 50%. Y pues también en esto, cuando se vienen las crisis, no todos los giros, no todos los segmentos, no todos los negocios sufren igual. Entonces, habrá giros, obvio decir, por ejemplo, que el giro de la hospitalidad en Culiacán ha sufrido tremendamente. Sí. O sea, ahí es espantoso la manera que se ha sufrido. Los negocios de restaurantes, así como hotelería, ha sufrido de manera espantosa. La verdad no me explico todavía cómo algunos de esos giros se mantienen todavía. Por ejemplo, la hotelería cambió, si se acuerdan ustedes, estaba creciéndose el aeropuerto de Culiacán. Había una ampliación gigantesca, preciosa, que se veía allí, y está paralizada totalmente. Nadie quiere venir a Culiacán. Y la poca gente que viene a Culiacán no se quiere quedar a dormir. Esa es la otra constante. Entonces, esto lo comento pues nada más para ilustrar que yo considero que al menos en el giro nuestro, y puede quizá extrapolarse, la economía sinaloense, en particular Culiacán, ha caído un 50% en general. Cada quien tendrá que evaluar su negocio, conocer su negocio, entender su negocio, pero en el entendido de que tenemos que hacer un grandísimo esfuerzo por ser realistas. Tenemos que entender que los problemas de Culiacán y de Sinaloa no son problemas de coyuntura, son problemas estructurales. Y por lo tanto, ese deseo que tenemos de que esto termine pronto, como si fuera un problema coyuntural, pues está un poco fuera de la realidad de ese deseo.
y tendremos que ser muy claros con nosotros mismos para hacer las proyecciones y los análisis en nuestro negocio de qué tendremos que hacer en esa nueva realidad y que no se ve que pueda tener una solución de corto plazo. Yo les daba un dato, tiene más o menos 12 meses que está estancado ya en 70 unidades la absorción de Culiacán. Esto significa, en mi opinión, que ya tocamos fondo, pero no hay repunte, ni creo que lo vaya a haber. Yo creo que ese es el tamaño de la economía de Culiacán, descremando toda la contaminación de la economía de ficción, pero al mismo tiempo hay un ingrediente adicional. No sé si algunos leyeron, hubo de manera reciente, nos invitaron al botánico, al jardín botánico, a una exposición de un estudio que se hizo para Culiacán, para entender un poquito cómo estaban los sentimientos de la gente de Culiacán y cómo veía las cosas. Y uno de los temas que nos trataron ahí, de acuerdo a las encuestas que se hicieron, que fueron, según platicaron, del orden de 1,500 encuestas en vivienda a profundidad, nos decían que el sentimiento del culichi es de miedo e incertidumbre. ¿Por qué menciono esto? Porque me interesa mucho, obvia decir que tenemos miedo, pero el tema de incertidumbre se convierte clave en las influencias económicas. La incertidumbre siempre genera, el mexicano tenemos un dicho que dice, hay que esperar a ver cómo vienen las cosas. ¿Han escuchado esa frase? Y eso casi siempre deriva de cuando algo es incierto. Entonces la gente quiere irse más despacio para tomar decisiones, para hacer cambios, para invertir, por supuesto, en fin. Entonces, también este nivel de incertidumbre que se vive en Culiacán y en general en Sinaloa ha hecho que la economía también se frene. No nomás es la descremada de lo que contamina una economía de ficción, sino que hay mucho freno también por este nivel de incertidumbre. No sé si ese punto queda claro, porque muchos quieren decir nomás que es un problema y que es que ya los estos no compran. No, espérate, no es nomás eso. Hay mucha incertidumbre todavía que nos hace, hay gente que en ese concepto de incertidumbre, pues primero no sabemos si vamos a vivir. Digo, no sabemos qué va a pasar con nuestro negocio o con nuestro trabajo. O sea, hay muchas cosas que no sabemos cuánto va a durar esto, hay muchas cosas, no sabemos si nos vamos a quedar en Culiacán o vamos a buscar, si nos vamos a ir. Quizá este cuestionamiento es más factible en los jóvenes que están menos arraigados y que también pues tienen más capacidad de menos enraizados y por lo tanto de decir, pues, ¿qué hago aquí? Si no veo futuro, pues me voy, ¿sí? Entonces hay mucha incertidumbre y eso tenemos que estar muy claros, porque habrá que ver cómo somos capaces nosotros de empezar a generar certidumbre, cómo empezamos a generar confianza. Culiacán, sus problemas son estructurales, no coyunturales. Dejemos de estar pensando en que esto va a mejorar por arte de magia. No va a ser así. Por lo tanto, también el marco de planeación de nuestros negocios y de nosotros tendrá que ser menos de corto plazo y más de mediano plazo. Yo ahorita estoy haciendo planes en mis negocios a 4 años. Quiero saber así con lujo de detalle el flujo para los próximos 4 años. Y luego le metemos el famoso what if. El qué pasa así, y empezamos a jugar con variables, porque quiero así, con lujo de detalle, de saber cómo se visualiza el escenario de mi negocio en los próximos 4 años. ¿Y por qué 4 años?
porque antes lo hacíamos a uno, medio a veces, a dos, pero el escenario de hoy sigue complicado. Hay mucho daño también autoinfligido, es decir, hay mucho daño en la economía mexicana provocada por el mismo gobierno, porque el gobierno alimenta incertidumbre. ¿Sí me explico esa parte? Alimenta desconfianza. El país, y Culiacán y Sinaloa no debería de ser la excepción, tendríamos que trabajar muy duro para convertirnos en un país atractivo y confiable a la inversión productiva. Esa debería de ser la chamba. Cómo somos atractivos y cómo somos confiables a la inversión. Y resulta que permanentemente, de manera histórica, México ha sido, y Sinaloa también en alguna medida, han sido lugares atractivos a la inversión. Lo que no hemos sido es confiables. Hay demasiada desconfianza en relación a México cuando se trata de inversión extranjera y hoy por hoy también cuando se trata de inversión nacional. Ya lo decíamos, toda esta incertidumbre genera desconfianza también y nos vamos más despacio. Entonces tendremos que estar buscando cómo vamos a empezar a cambiar las cosas de fondo en Sinaloa. Lo que estamos viviendo y padeciendo hoy se construyó en décadas. No esperemos que se resuelva en meses. Pero eso sí, solo sí, somos capaces de empezar a tomar el camino correcto. El estudio que nos presentaron hace días decía que el, 76% de los culichis pensamos que se va por el camino equivocado. Y si así es, pues bueno, ¿cuál es el camino correcto? ¿Estamos aprendiendo de todo esto que estamos viviendo? Es una gran pregunta. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Y realmente estaremos aprendiendo? En la misma encuesta nos hablaban que el 51% de los culichis, porque era de Culiacán, insisto, decía que la solución tenía que venir del gobierno, no porque se le tuviera confianza, sino porque era su responsabilidad. Pero había un 39% que decía que la solución tenía que venir de un arreglo entre narcos. Y había un 9% que decía que la solución tenía que venir de que un grupo narco ganara. En otras palabras, 39 más 9 me da 48, lo cual significa que si bien 51% decía que la solución tenía que venir del gobierno, había un 48% que decía que la solución tenía que venir del narco. ¿Sí me estoy explicando? Y es prácticamente, casi para efectos prácticos, podemos decir que es 1-1. Y entonces yo me pregunto, ¿estaremos aprendiendo? Entonces, cuidado. Ya hablando en concreto del tema del crecimiento, que es el tema que nos han pedido, me regreso al tema de redimensionar el negocio a la nueva realidad. Porque a veces el crecimiento tendrá que ser de crecimiento. Y a veces tiene que ser sin miedo. Es una frase que uso mucho yo con mi equipo directivo. Tomar decisiones sin miedo. Porque el miedo paraliza y no te permite ver con claridad. Y si los números te están diciendo cosas, pues hay que saberlos leer y hay que tomar las decisiones sin miedo. El otro día saludaba a una persona en un evento así como este
era un evento del, creo que la Canirac, de estos de los restaurantes, y llega un muchacho a saludarme y agradecerme. Y me dice, oye, te escuché en un podcast y me llamó mucho la atención cuando dices que a veces hay que podar el árbol para salvar el tronco. Y yo lo hice y estoy volviendo a ganar dinero. Otra vez, a veces le metemos apegos, a veces nos da miedo podar el árbol y resulta que se nos está hundiendo porque no somos capaces de tirar lastre. Y habrá que revisar nuestros negocios, qué ineficiencias hay, qué grasa traen. Hoy las crisis son preciosas, a mí me encantan así, preciosas, hermosas son, porque nos encueran. Nos encueran así, pero derechito, brota todo lo que haya que brotar. Entonces es una preciosidad pues para depurar y hacer y ajustar lo que haya que hacer y ajustar, porque ahí está todo, queda encuerado rápidamente. Y le decimos ahí al espejito de Blancanieves, llegas y te paras encuerado, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y el espejito no miente, tú no, Blancanieves, ¿sí? Y ni modo que, ahí está. Pues en el negocio pasa lo mismo, las crisis son hermosas, insisto, porque nos ilustran mucho dónde, y es al contrario, la bonanza es muy alcahueta, porque en la bonanza me la empiezo a creer. Cuando me está yendo bien, me le empiezo a creer. Y llegan las crisis porque ahí es un primer aprendizaje. El primer aprendizaje que tenemos que entender es que la economía es cíclica y tiene ciclos expansivos y tiene ciclos recesivos. Pero resulta que el último ciclo expansivo que vivimos en México y en particular en Sinaloa fue muy largo. Venimos de 2009 hasta hoy, hasta 2020, prácticamente 10 años con un ciclo expansivo en crecimiento, y hubo quienes se acostumbraron a creer que la economía era lineal y empezaron a hacer sus proyecciones lineales. ¿Sí me explico? Y así no funciona. La economía es cíclica y parte de la tarea de la dirección consiste en tener la capacidad de leer las señales que te indican que se aproxima un nuevo ciclo. No sé si en eso me explico. Voy a ponerles ejemplos. Obvio decir que el semejante desmadre que estamos viviendo pues era difícilmente previsible. Pero la economía ya venía avisando. La agricultura tenía cuando menos 2 o 3 años que ya había empezado a sufrir y nos estaba afectando económicamente a los de Culiacán, a los que vivimos de alguna manera de esa derrama que genera la agricultura. Y ya venía, pero no lo queríamos ver. Seguíamos en la expectativa, no, que el ciclo que viene ya el gobierno los va a apoyar y entonces ya había señales y no las vimos. Me gusta mucho poner el ejemplo porque siempre hay señales, siempre hay señales. Siempre avisan de alguna manera las cosas. Entonces, me gusta mucho poner el ejemplo, cuando yo era director del periódico, hicieron un evento donde pusieron la primera piedra de Forum. Y la nota decía que en 2 años iba a arrancar y iba a abrir Forum. Después de 1 año de que arrancó Forum, se quejaban los comerciantes del centro de la ciudad de que Forum les estaba golpeando.
Cabrón, te avisaron hace 3 años. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y pongo ese ejemplo tan burdo, tan sencillo, pero hay otras cosas, como ahorita mencionábamos, no menos de 2 años consecutivos ya con problemas del maíz que estaban afectando la economía sinaloense. Ya había 2 años consecutivos antes de que se viniera el relajo de la inseguridad. Entonces ya había señales y no las quisimos ver. Y seguimos trabajando inercialmente pensando que aquello era lineal. Y proyectábamos lineal. Cuidado, ojo. Entonces parte de la chamba consiste en los negocios tener la capacidad de saber leer las señales que te empiezan a dictar los negocios, y lo decíamos con realismo. Los negocios y la economía, y de ahí la importancia también que entonces el director no solo está metido en la operación del negocio, sino también está informado y sabe leer entre líneas lo que está pasando en su comunidad para poder anticipar lo que está sucediendo y que ya está trascendiendo a través de noticias. Entonces lo pongo esto porque la economía a nivel nacional está estancada. La 4T no ha sido capaz de generar crecimiento económico, porque lo hemos dicho, se ha autoinfligido incertidumbre, desconfianza, etcétera. Y lo hace todos los días, mal empieza a querer trabajar para impulsar alguna idea desde el punto de vista de inversión, cuando hacen una declaración o una propuesta que va exactamente en contra de generar confianza. Y así se la pasan ciclados. Entonces no termina aquello de prosperar. Ahorita le decía aquí uno de los compañeros, me dice, oye, ya llegó tal partido político, dice. ¿Cómo lo ves? Mira, le dije, la confianza se gana en abonos y se pierde de contado. De manera que qué bueno que llegó, pero le faltan muchos abonos. Entonces, ¿por qué? Porque la confianza se gana despacio, se va abonando y se va ganando confianza. Si ustedes van a los proyectos de nosotros, tenemos una foto de mi padre donde dice, la confianza no se pide, se da y se gana. Y ese es el criterio con el que nosotros trabajamos. Entonces, hoy por hoy, les repito, cuidado con esto, cuidado con estar proyectando de manera lineal y no entender los ciclos. Hay negocios incluso que son contracíclicos, es decir, que les va muy bien en los ciclos difíciles, ¿sí? Mientras que la gran mayoría de los giros pues trabajan con el ciclo económico, de manera que si el ciclo es expansivo nos está yendo muy bien, si el ciclo es recesivo tenemos que revisar e irnos más cuidadosos, no porque no haya oportunidades, sino para no caer en el problema de lo que yo le doy a llamar querer caminar en arenas movedizas. ¿Cuál es el problema de querer caminar en arenas movedizas? Que entre más te mueves, más te hundes. ¿Me explico? Y ahora lo traduzco al aspecto financiero de los negocios para entender el concepto. Que no es un tema de miedo, es un tema de prudencia económica. ¿Y qué quiere decir eso? A mí me gusta mucho y se me hace que el balance dentro de los estados financieros como que el empresario somos muy de correr a ver el estado de resultados.
Sí les ha tocado eso, ¿no? Pero no volteamos a ver el balance. Y para mí el balance es el estado financiero por excelencia. Cuando hablábamos ahorita de encuerarnos, el balance encuera. ¿Por qué? Porque el balance, ¿qué nos dice? El balance nos dice que lo que tengo o lo debo o es mío. Eso es lo que quiere decir el balance, para que no te venga el contador a cuentear y a hacer las cosas así complicadas ni nada. Tan simple como esto. ¿Qué tienes? ¿Es tuyo o es de los bancos o de los acreedores en general? Hay que revisar. ¿Y por qué hago este comentario? Porque del lado izquierdo del balance se reflejan todas las decisiones de inversión, mientras que el famoso checa-checa de los contadores, que nos dice que activo igual a pasivo más capital, nos obliga entonces a que toda decisión de inversión debe de ser financiada. No es opcional, así funciona la regla de los negocios. Y el crecimiento de cualquier orden nos crece el lado izquierdo del balance. Y si el checa-checa es correcto de los contadores y es una ley, pues nos tiene que crecer el lado derecho del balance también. En otras palabras, decidí crecer, van a crecer mis inversiones, no solo físicas, pueden ser de capital en trabajo, que cada día es más demandante en los negocios de capital en trabajo, pero también vas a tener que crecer el lado derecho, es decir, toda inversión tiene que ser financiada. Te guste o no te guste. Por eso vemos que a veces decidimos crecer nuestro negocio, empiezo a vender más. Mi estado de resultados dice que estoy ganando dinero y no tengo dinero. ¿Han visto eso? ¿Sí? Por eso. Porque no estoy entendiendo que todo crecimiento tiene tres características fundamentales para ser exitoso. Primero, tiene que ser planeado. Ojo, hay una gran diferencia entre una idea y un proyecto. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una idea y un proyecto? Dime. La planeación, entre otras cosas. Eso significa que la diferencia entre una idea y un proyecto es que alguien ya hizo la tarea. Hay que hacer la tarea. Ideas hay muchas. Llevar a cabo una idea, todo el día se nos ocurre una, o se le ocurre a alguien de nuestro equipo, o a nuestro hijo, o a alguien llega con una nueva idea. Pero hay una gran diferencia entre idea y proyecto, y es que alguien se sentó y empezó a trabajar en esa idea para convertirla en proyecto, arrastró el lápiz. Cuando tú te metes a desarrollar una idea en los hechos y no antes en el papel, lo más probable es que aquello salga mal. Porque te van a ir sucediendo cosas sobre la marcha que van a ir presionando la inversión y voy a requerir más dinero y me estoy tardando más tiempo del que yo estimaba, están saliendo más problemas, Y un ejemplo muy simple que habrán conocido ustedes,
ya sea propio o de algún amigo, que se metió a construir su casa con un bosquejo muy bonito, que no era más que una idea que le presentó un arquitecto. Y no era un proyecto ejecutivo con todo lujo de detalle. ¿Y cómo salieron las cosas? Más caras de lo que él estimaba, después no tenía para completar y terminarla. En fin, todo lo que sabemos que sucede cuando nos metemos con una idea y no con un proyecto. Entonces hay que meterle tiempo a la planeación. En mi negocio tenemos una máxima en relación a esto que le llamamos el papel aguanta todo. Quítale, ponle, vuélvele a poner. Sale baratito de a madre. Trabajar en el papel, empiece a pegar ladrillos, caray, ya es diferente. Pues trabajemos en el papel, sin miedo otra vez. La segunda cosa importantísima para el crecimiento es que el crecimiento a su vez debe ser administrado. Es decir, controlado. Si crezco y no tuve control, lo que me van a crecer son los problemas. ¿Alguien ha oído eso? ¿Alguien lo ha vivido? ¿O ha visto que alguien, un amigo o alguien lo haya vivido? Porque con el crecimiento, si no traes controlado el proceso de crecimiento, se van a crecer los problemas. La tercera cosa fundamental para el crecimiento es que el crecimiento debe de ser financiado. Ya lo he explicado. Activo igual a pasivo más capital. Las decisiones de inversión cuando crezco se van a reflejar del lado izquierdo y el lado derecho va a tener que crecer en la misma proporción. Y el lado derecho refleja las decisiones de financiamiento. Y si el checa de los contadores es correcto, lo que te crezca del lado de los activos va a tener que crecer del lado de los pasivos, del lado derecho le voy a llamar, porque son pasivos o capital. ¿Sí está clara la idea? Si entendemos esto tan simple, cada vez que tomemos una decisión, tendremos que pensar en cómo nos va a impactar del lado derecho. Y planearlo y organizarlo también. Creemos a veces que las inversiones en el crecimiento son estrictamente las inversiones en activos fijos. Y se nos olvida que una parte importante del balance, una parte importante de nuestro negocio es el capital en trabajo. Y si vamos a crecer, va a crecer el capital en trabajo también. Y si va a crecer el capital en trabajo y nos van a crecer los activos circulantes, nos va a tener que crecer del lado derecho también. Por eso vemos que cuando nuestros negocios están creciendo, el estado de resultados dice que gano dinero, pero si no planea adecuadamente esto, no traigo dinero porque no estoy teniendo capacidad de financiar ese crecimiento que ya decidí y que estoy en marcha. Perdón. El retorno de inversión. El retorno de inversión saludable de cualquier proyecto de crecimiento, tomando como referencia el costo financiero para crecer, ¿qué tiempo es lo sano? Porque los flujos a final de cuentas te deben de alcanzar para que tu costo financiero pague el crédito, pague tu crecimiento y se estabilice tu negocio en un mediano y largo plazo. En los proyectos que ustedes desarrollan, ¿cuál es el retorno de inversión saludable? Bueno, los negocios
cada negocio tiene sus características particulares, ¿no? Y los que conocen su negocio son ustedes y así debe de ser. De manera que ustedes deben de empezar a establecer la paramétrica de tu negocio. Los negocios son mucho más paramétricos de lo que nos imaginamos, pero mucho más paramétricos de lo que nos imaginamos. De manera que los parámetros de mi negocio debería yo de saberlos. Entonces, esa paramétrica, pues, de los diferentes negocios son distintos. En el nuestro, nosotros buscamos que un proyecto, dependiendo de su tamaño, dure 24, 36 meses máximo a la venta. Tiene que dar vueltas en ese periodo. Si es más de eso, andamos atorados. Porque aquí es muy importante también. La capacidad económica del mexicano, y el sinaloense no es la excepción, es limitada. Y tenemos que saber cuál es el parámetro y el límite que aguanta nuestro mercado. Porque si lo rebaso, no es proporcional la caída. Es decir, voy a poner en voz alta una idea nomás. Si yo le subo el 20% el precio a mi producto, entiéndase mi casa, una casas, a mí se me cae un 40% la demanda. No es proporcional, porque la gente tiene un límite. Voy a poner otro ejemplo. La gente consume pollo. ¿Por qué? Porque trata de comer carne, pero cuando la carne se encarece, cambia al coche, y cuando el coche se encarece, termina en el pollo. ¿Sí me explico? O sea, porque es lo que puede. Entonces, nuestros clientes en México son muy sensibles a precio. Y nosotros tendremos que saber distinguir, porque hay gente que se va de bruces con la idea del margen. Y aquí lo voy a decir con respeto, pero creo que es muy ilustrativo. La María Félix decía que ella se echaba uno de a 1000 y no 1000 de a 1. Nosotros en mi negocio nos echamos 1000 de a 1. ¿Me expliqué? Bueno, ustedes cómo andan en su negocio, ¿sí? Pero hay que tomar decisiones ahí, porque rentabilidad, ahorita que mencionabas tú, la rentabilidad tiene dos definiciones desde el punto de vista financiero. La tradicional con la que la vinculamos es que decimos que rentabilidad es igual a utilidad sobre inversión. Y esto es claro. ¿Cuánto voy a ganar, pero cuánto le voy a meter? Y no hacemos esos análisis. Nos vamos de bruces con la idea de utilidades exclusivamente. Pongo un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan? Ahorita ya cambió, pero en aquellos años acababan de instalar la gasolinera del Congreso, ahí en el Boulevard Pedro Infante, ¿se acuerdan? Y por otro lado era la época también en la que Julio César Chávez se había metido a gasolinera. No sé si se acuerdan más o menos, a algunos les tocó esa época, a lo mejor hay chavalos que no les tocó, pero era muy ilustrativo ver una gasolinera en un buen punto que generaba buen flujo, pero al mismo tiempo tenía muy baja inversión. Ese es el buen negocio. Mientras que las gasolineras de Julio tenían muy poco flujo y tenían un montón de inversión. Terrenos muy grandes, siempre hacía infraestructura adicional que no estaba ocupada en inversión inmobiliaria, en fin, todo mal en materia de este renglón. Porque no solo es la utilidad, sino es la utilidad sobre la inversión. Y esta es una definición. La otra es la de la María Félix. Es decir, rentabilidad es igual a margen
por rotación. Y cantidad de veces nos vamos de bruces pensando en mejorar el margen, en crecer, subir el precio, pero resulta que vendo muy poco. Y el chiste del negocio rentable es encontrar el equilibrio que dé la mezcla para que mi rentabilidad sea mayor. Si lo veo con criterio exclusivamente de utilidades, voy a pensar en subir el margen vía precio. Pero si lo ves margen por rotación, me voy a acordar de la María Félix y decir, mejor le bajo al margen y vendo más. No sé si me estoy explicando. Y la mezcla, el margen por rotación, es lo que me hace más rentable. Esto lo aplicamos nosotros permanentemente en nuestro negocio. ¿Sí? Y para que me crean esta parte, es muy simple. Margen sería utilidad sobre ventas multiplicado por rotación, sería ventas sobre inversión. ¿Cuánto gano en la venta? Sería el margen. ¿Cuántas veces vendo mi inversión? Sería la rotación. Despejo ventas y me queda utilidad sobre inversión. ¿Está claro? Entonces tenemos que... Sí. Sí. No lo digo, sí, bueno. Sí, Sí. Bueno, no lo digo por hecho, pero quiero salir de la duda contigo. Ahí en Pesurdos, ustedes arrancaron con la unidad más accesible, la vivienda media de 1.900. Y luego subiendo por la Maquillo, no era tu padre, por cierto, decía del 1.600. Se trataba de la misma vivienda, esa es una. Y dos, pues tiene que ver con los 135 que se convirtió en el 70 de unidades que absorbía el mercado mensualmente aquí en Culiacán. Mira, interesante tu pregunta y te lo explico. En las crisis, y hoy Sinaloa y en particular Culiacán vive en una crisis, ya le explicábamos, en las crisis se empobrece la gente, nos empobrecemos. Y eso es real. Y nadie debe sentirse mal porque no trae la exclusiva. ¿Sí? Entonces, si eso sucede así y hablábamos de redimensionar nuestro negocio a la nueva realidad, pues tengo que rediseñarlo no solo en el tamaño, tengo que rediseñarlo en el producto, tengo que rediseñarlo en las estrategias. ¿Y qué hemos hecho nosotros basado en el conocimiento de nuestro negocio? En las crisis obliga a rediseñar producto para no rebasar un ticket. Si yo rebaso ese ticket, se me cae radicalmente la demanda. No sé si te contesto, pero es otro producto que diseñé para la crisis, porque así es esto. Si me quedo con el mismo producto, presionado por los precios de ese producto, voy a estar vendiendo muy poco, ¿sí? Muy poco. Y yo tengo que traer un nivel de ventas que me permite, ya lo explicábamos, ya sea en una etapa o en un proyecto, que salga más o menos en 24 meses. Y eso, dependiendo del tamaño del proyecto, pues sabe cuántas tengo que vender mensuales y por lo tanto cuántos vendedores debo de traer y cómo tengo que ir mi ritmo y todo lo que hay que hacer en la chamba para que esto salga. Pero la clave está en que yo no puedo rebasar el ticket de mi mercado. ¿Sí? Puedo hacer una mezcla, ya decíamos que la vivienda media también tiene su pirámide. ¿Sí? Y bueno, la vivienda media alta, pues a lo mejor tengo unas poquitas, pero esas sé que se van a mover más lento. Y tengo otras tantas acá que sé que se van a mover más rápido. Y entonces yo tengo que buscar una mezcla que me haga que entre las que me dan margen y las que me dan
rotación, vaya teniendo mi mezcla correcta para que mi promedio dé y haga el negocio que yo estoy aspirando. No sé si te contesto, ¿sí? Bien, entonces, decíamos la importancia de pensar en términos de rentabilidad y no solo de utilidad. También decíamos que era fundamental entender, y voy a tratar de explicar esta parte. Esta parte voy a explicarla cómo la impacta el crecimiento. Resulta que un negocio X vende 1,000 mensuales y tiene cuentas por cobrar de 1,000, es decir, de 30 días venta. ¿Estamos en esa idea? ¿Sí? Bien. Y llega el hijo recién graduado y le dice al papá: papá, lo que tenemos nosotros que hacer es crecer. Pues para eso estudió el muchacho, ¿no? Y el papá, orgulloso de él, pues tiene que escuchar al chamaco porque él sí fue a la escuela y yo no, ¿sí? Y entonces deciden emprender la idea del chamaco y ahora vende 1,500. Y vamos a suponer que a este negocio no le aplica la ley de los rendimientos decrecientes. La ley de los rendimientos decrecientes nos dice que el agricultor, aquel ejidatario, sembraba 20 hectáreas y levantaba 14 toneladas por hectárea. El hijo llega y lo convence de que siembre 200 y entonces levanta 8 por hectárea. Esa es la ley de los rendimientos decrecientes, ¿sí? Entonces, vamos a suponer nosotros que a este negocio, en este nivel de crecimiento, no le aplicó la ley de los rendimientos decrecientes, sino que mantuvo la misma eficiencia en cartera. Es decir, mantiene los mismos 30 días venta. Entonces, ¿qué tamaño de cartera tiene ahora? 1,500, exactamente. En otras palabras, la cartera le creció en 500. ¿Estamos de acuerdo? No más por crecer, y se mantuvo eficiente. Entonces, resulta que me creció las cuentas por cobrar y me va a crecer el pasivo. ¿Me expliqué? ¿En cuánto me va a crecer el lado derecho del balance? En 500. Lo planeé. ¿Cómo lo iba a financiar? Fui aquí con las muchachas de Banbajío o Banregio, ¿cuál dijo que era? ¿Cuál? Banbajío, ¿sí? Que están ofreciendo crédito, hay que agarrar esa ganga. Y fui con ellas con tiempo y estructuré las líneas o el financiamiento adecuado, etcétera, para poder soportar el crecimiento que me tracé. Porque si no lo hice, este crecimiento en la cartera, ganando dinero, siendo eficiente en el manejo de mi cartera, todo bien aparentemente, me va a presionar en la liquidez. Y por eso vemos que sucede más frecuente de lo que nos imaginamos. No sé si me estoy explicando. Y repito, no es cálculo diferencial ni integral, es nomás entender cómo funciona el modelito checa de los contadores.
Y si lo entendemos así de simple, vamos a entender que toda decisión que tomemos nosotros en nuestro negocio, ¿cómo va a impactar? Porque además somos nosotros los que conocemos nuestro negocio. Perdón. Sí, eso se aplica a las decisiones de abandono que comentan. Las decisiones de abandono derivan haciendo los análisis de rentabilidad. Por línea de productos, o por segmentos, o por unidades de negocio, según corresponda a lo que tú te dediques, ¿sí? Por clientes. Y hay algo que tenemos que aprender y que además lo que está pasando nos debe de enseñar. No toda venta es buena. ¿O sí? Entonces, tenemos que revisar nuestro negocio y depurarlo. Esas son las decisiones de abandono. Pero nos cuestan mucho trabajo porque tendemos a estar apegados, porque creemos erróneamente que porque ya lo tengo, es mío. Y cuidado, quién sabe si lo es. ¿Me expliqué? Y a veces tenemos los bienes para hacerle frente a los males, pero estamos apegados a ellos y no queremos pues abandonar ciertas líneas de producto, vender el terreno aquel que compré y que a lo mejor vendiéndolo soluciono mi problema. O me tardo en tomar decisiones que debería de tomar rápidamente si ya sé cómo funciona mi negocio. ¿Para qué me tardo? El tardarte a tomar decisiones y enfrentar los problemas y darle solución no soluciona problemas. Tardarte los agrava. El tiempo no es solucionante de problemas en los negocios. El tiempo agrava los problemas. Te empieza a dar señales. Actúa. Todo avisa, ¿eh? No podemos decir que no. Pues toma decisiones. Si ahí tengo el bien y me sirve, pues liquídalo, véndelo, dalo en dación en pago, hazle frente al problema, sí. Capitalizar el negocio, el patrimonio personal en estos tiempos. O sea, en tiempo de crisis. Digo, ya lo está respondiendo, pero ¿de qué se puede pensar tantito en eso? A ver, repíteme la pregunta. Ok, ¿qué tan recomendable es capitalizar el negocio? Ahí está bien claro, activo, pasivo, ¿y es pasivo o es capital? No, y en lo caso, poner un ejemplo muy claro, oye, el terreno y lo aumento al negocio, pero a veces no es del negocio ese capital, es personal, es patrimonial. Pero otra vez, vamos a suponer que es personal, ¿sí? Pero te permite, yo no sé qué es lo que buscas tú en tu negocio. Yo busco trabajar, exigirme, mejorar, soy muy exigente, pero al mismo tiempo busco cierta paz. No conformismo, pero sí paz. O sea, yo puedo, como decía un amigo mío que fue mi maestro cuando recién empecé, decía: Manuel, los proyectos hay que vivirlos, no sufrirlos. A mí me gusta vivirlos. Por eso la importancia de la planeación, por eso la importancia de administrarlos correctamente, por eso la importancia de financiarlos adecuadamente y de manera anticipada, planeando también la parte financiera, planeando el lado derecho del balance. O sea, vívelo, disfrútalo, no lo sufras. No sé si me expliqué. Y hay tres fuentes de capital. Y conste, no estoy diciendo que no pueda haber pasivo, no estoy diciendo eso.
El pasivo debe ser manejable, debe de estar en lo que aguanta tu negocio, en lo que las circunstancias también te mandan ahora, ¿sí? Tiempos traen tiempos, es mi dicho favorito. O sea, entonces, tenemos que entender, se me fue el rollo, hombre, ya que les iba a decir aquí ahorita. Las 3 formas de financiamiento. Tenemos 3 formas de capital en los negocios. Está el capital propio que aporto. Si yo no tengo, pues puedo conseguir quien tenga. Sin miedo. Y está también el renglón de las utilidades reinvertidas. ¿Ok? Voy a ponerles ejemplo. Quizá algunos saben ustedes que nosotros hemos crecido a través de conseguir gente que tiene el terreno y lo aporte. ¿Sí han visto ese modelo nuestro? Yo no tengo, o sea, a lo mejor si lo hiciera con mis fuerzas el negocio, pues extraería yo 3, 4 proyectos a la par. Pero mi operación aguanta 8, 9 proyectos simultáneos. Porque esa es la capacidad operativa y administrativa y directiva que tengo. Pero no tengo dinero. Pues busco quien lo tenga, ¿no? Sin miedo. Aporta el terreno, le damos a ganar a él, ganamos nosotros y podemos hacer más. Pero la diferencia está en que en lugar de comprarle el terreno, lo cual me demandaría dar un paso al pasivo, porque yo no tengo, pues mejor que lo aporte y en el camino nos va bien a todos. Oye, comparte, sí. Pongo ejemplos, pues, para ilustrar que estos son los 3 pasos. Y lo voy a poner ahora con un ejemplo de México que estamos viviendo ahorita. Pemex. No sé si ustedes sepan, pero Pemex tiene, lo voy a decir en números gruesos, simplistas, pero pueden meterse a la página de Pemex.com y métanse a estados financieros dictaminados. El problema de buscar los dictaminados es que va un año atrasado. Es decir, el dictamen es sobre el último periodo. Pero tiene la ventaja de que los números son más o menos ciertos, porque ya fueron revisados por un tercero, y no que si vamos revisando los informes parciales que nos va entregando Pemex, siempre van tratando de darnos la información que les conviene para vender una narrativa y una idea, que no necesariamente empata con la realidad. Por eso yo me voy y reviso los estados financieros dictaminados. Pero lo voy a ilustrar ahorita de manera simplista. Pemex tiene 2 billones de pesos de activo. Tiene 4 billones de pesos de pasivo. Su capital es negativo. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien sabe? Hacen quiebra. Y entonces nos dicen que Pemex es de los mexicanos. No, siguen. Es de los acreedores. ¿Están de acuerdo? O sea, está clarito que no es de los mexicanos, es de los acreedores. Y el negocio está literalmente quebrado. No tiene nada que ver con ideología, no tiene nada que ver que si estás a favor o en contra de la 4T. Son números. Y los números son fríos.
Entonces, si el escenario es así, ¿cómo se llama el nombre del juego en Pemex? Si su capital es negativo en menos 2 billones de pesos. The name of the game, como dicen los gringos, el nombre del juego en este negocio, si quieres salvarlo, se llama capital. Y por supuesto que van a tener que mejorar la operación, pero no vas a resolver los problemas de estructura financiera, del balance, con operación. No da. Y ojo, para que no les pase lo mismo en su negocio. Cuando los problemas son de estructura, hay que arreglarlos en la estructura. Y cuando los problemas son de operación, los arreglas en la operación. Pero no quieras resolver un problema de estructura, con operación no te va a dar. No sé si me estoy explicando esa idea. Y eso te obliga entonces a vender el terreno si traes un problema de estructura. ¿Sí? Si quieres salvar el negocio. Si no quieres, si quieres quedarte con el terreno, pues vas a estar como me dijo doña Pompi Murillo, en paz descanse don Enrique, cuando me dijo doña Pompi, Enrique me dejó mucha tierra, me dijo doña Pompi, pero yo no como tierra, me dijo. Y me vendió el terreno. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hago este comentario de Pemex? Porque Pemex, lo primero que habría que preguntarnos, su dueño, entre comillas, es el gobierno. ¿Tiene el gobierno dinero para meterle a Pemex? Y lo está empezando a hacer, afectando severamente las finanzas públicas a través de crecer la deuda. ¿Ok? Está cambiando deuda por deuda. Deuda de Pemex por deuda del gobierno. Entonces, ¿tiene el gobierno dinero para meterle a Pemex? La respuesta es no. Pemex genera las utilidades que le permita reinvertir y capitalizarse. No. Entonces, ¿qué le está gritando? Si quieren salvar a Pemex, va a haber que recurrir a capital ajeno. Nacional o extranjero, no me quiero enredar en eso, pero ajeno al fin. ¿Cómo? Sí, pero la reestructura también va a tener que venir acompañada obligadamente de una capitalización. Hubo, creo que fue en 2023, tuvo una utilidad, no me hagas caso porque te estoy hablando a memoria, Pemex, no sé, de 150,000 millones, algo así. Claro que yo le saqué la cuenta. Y si Pemex tuviera capacidad en ese momento de seguir manteniendo ese nivel de utilidades que tuvo en ese año, y lo tuviera por 15 años consecutivos, lograría que en 15 años su capital fuera cero. No sé si me estoy explicando, dándote razón que va a haber que reestructurar, pero la reestructuración, ¿qué es lo que te da? No, te da tiempo. Tiempo que necesito para hacerme eficiente, para lograr la capitalización y para hacer cosas, para vender el terreno y para lo que necesite. Porque en las crisis lo que ocupo es tiempo. De ahí la importancia que tiene la reestructura. Pero no es la reestructura la que te va a salvar si traigo este nivel de problema de pasivo. Reestructurar no es más que patear el bote, no es solución. Hay que buscar soluciones en la estructura. No sé si me expliqué. ¿Sí? Entonces, les ponía este ejemplo porque es más fácil verlo en otros que en uno. Y Pemex necesita entonces capital ajeno. Y esto que está tan obvio y que cualquier persona de negocios lo entiende, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con ideología. No es más que el checa de los contadores.
Petrobras lo hizo muy bien en Brasil. Salió a la bolsa en Nueva York, se capitalizó con recursos extranjeros, de tal manera que el gobierno brasileño, con el 32% del capital, mantuvo el 51% de las acciones comunes, el control del negocio. Y la capitalización la hizo a través de acciones preferentes y con eso capitalizó el negocio y lo proyectaron. Pero esta solución que estamos hablando de buscar capital ajeno por la vía que ustedes quieran es neoliberal. ¿Están de acuerdo? Entonces queremos solucionar los problemas del país con ideología, cuando los problemas del país están pidiendo a gritos sentido común y técnica. Esto cualquier pinche contador le entiende. ¿Están de acuerdo? Porque no es cálculo diferencial ni integral, es aritmética simple. Aritmética simple. No tiene nada que ver con ideología. Pues no sé si ayudo en algo con estas ideas. Me abro a preguntas, comentarios, en fin, como ustedes quieran. Ingeniero, un aplauso para él. Muy bien. Espero haber sido claro, no sé si quedan claras ideas y ojalá sirvan a ustedes y a sus negocios. Sí, Nino, si me haces favor, hay 3 preguntas, concluimos para cerrar a tiempo. Sí. Ingeniero, tengo la siguiente duda. ¿Qué nivel de deuda es sano para que un negocio no se lastime? ¿Qué tanto puede estar acorde a lo que genera? Cuando le preguntaban a mi padre, Matío, ¿cómo está tu mujer?, contestaba siempre comparado con la mujer de quién. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo comento? Pues tiene que ver con cada negocio, sus giros, el giro en el que estás. Hay giros que aguantan más, hay giros que aguantan menos. Yo tengo una tesis. Mi tesis es que México es tan inestable que no aguanta alto apalancamiento. Esa es mi teoría. Por eso he diseñado un modelo de negocio que busca ser muy eficiente. El capital en trabajo, por un lado, pero por otro lado, lo que decíamos, que alguien aporte tierra, que alguien aporte centavos para comprar tierra y establecer un mecanismo y nos financiamos con ese dinero que no tiene vencimiento. No sé si me explico esa idea. No tiene vencimiento, si lo aportó. O sea, entonces se vienen las crisis, nos paramos y no pasa nada. Malo cuando tengo que pagarle al banco porque tiene vencimiento. Ahí sí empiezo a ponerme nervioso y miren cómo me quedé. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto? Pues el que conoce tu negocio y el que debe conocer tu negocio, el que conoce sus fuerzas, el que sabe lo que aguanta su negocio, tiene que ser cada uno de ustedes. En esto no puede haber un parámetro. Me gusta poner mucho la anécdota que contaba don Juan Sánchez Navarro, que los mandó llamar don Pablo X cuando estaba en el lecho de muerte. Ellos eran los dueños de Cervecería Modelo. Y entonces dice que les dijo don Pablo, había tenido muy malas experiencias con los bancos, todo respeto aquí a las damas, y les dijo,
no pidan prestado. Y si ustedes revisaban el balance en la bolsa de Cervecería Modelo versus el balance de Cervecería Cuauhtémoc, que eran públicos en aquel entonces, veían que el pasivo de Modelo era el 10%, mientras que de Cervecería Cuauhtémoc estaba a 50, 1-1 en pasivo capital, pero el otro era 9-1. O sea, y era el mismo giro. ¿De qué dependía? De la querencia y la forma de ser del empresario. No estoy diciendo cuál estaba bien. Finalmente son las querencias. ¿Alguien más? Sí, finalmente agradecerte, así como dices, a esta reunión de grupo empresarial uno vino por uno de amigos, como decía María Félix. Hablo por un servidor, siento que vine a girar el hacha, invertir mi tiempo con la sabiduría que nos compartiste, pero la pregunta concreta sería, a ti se te da un estilo único, directo, frontal, sin rollo, a lo que es, con carácter. En este ambiente de incertidumbre y de miedo que comentabas, ¿cuál sería, más allá de lo financiero que quedó clarísimo, cuál sería lo que agregarías como recomendación para la persona de negocios, para el director, para el empresario? O sea, ¿qué elementos adicionales a lo financiero le agregarías como recomendación final? A ver, explícate más preciso. Sí, por ejemplo, ahorita tener claridad, tener estructura financiera, como dices, los problemas de la operación son de la operación y la estructura financiera no la vas a resolver con la operación. Exactamente. Pero ¿qué agregarías, aparte de esa determinación, de ese carácter, de esa claridad? A lo mejor yo lo estoy diciendo, pero en tus palabras, ¿qué mensaje final darías como recomendación ante lo que estamos viviendo en un entorno de miedo y de incertidumbre? El miedo es mal consejero. El miedo paraliza. Puede generar 3 posibles reacciones el miedo. El miedo puede paralizar. El miedo puede generarte que huyas. O el miedo puede generar que acometas. A mí no es que no me den miedo las cosas. Lo que no me gusta es huir ni paralizarme. A mí me gusta enfrentar las cosas. De tal manera que para enfrentar las cosas se hace necesario, y ya lo medio platicamos, si quieren, muy bosquejada la idea, la importancia del realismo. Yo ya no estoy en edad de andar haciendo mentales. Ya no estamos en esa edad, nadie. O sea, ni los tiempos lo demandan, ni las circunstancias, ni nuestra situación personal. Tenemos que ser muy realistas. Y yo en lo personal pareciera que soy dramático y exagerado. Yo prefiero trabajar para el peor escenario. Oye, que no fue tanto, ya chingué. Me quedó a favor. ¿Sí me explico? Todo lo que hice me quedó a favor. Y no al revés. Que me quedé corto y entonces estoy padeciendo cuando tuve la oportunidad de haber hecho las cosas que correspondían oportunamente. La importancia de decidir y accionar oportunamente, ya lo decíamos, el tiempo no soluciona los problemas, no es cierto, los agrava. No me interesa en qué orden sean, No sé si te contesto de alguna manera, yo haría mucho hincapié en ese punto. Muchas gracias por compartiste. Mi pregunta va enfocada más a lo personal, más allá del éxito financiero. ¿Qué legado quieres dejar a tu familia, a Sinaloa? ¿Y qué viene para ti? ¿Y cómo ves al país también? ¿Cómo ves a Sinaloa en los próximos años? Empezaré por esa parte última. El país se ve muy complicado. No vamos, así como dijeron el 76% de los culichis, no vamos por el camino correcto. Si lo extrapolamos a nivel nacional, tampoco. Y los números lo dicen. Nos guste o no la 4T, los números son fríos.
No hay crecimiento, estamos en una estanflación. ¿Qué quiere decir estanflación? Estancamiento con inflación. Eso es lo que estamos viviendo. Y ya lo decíamos, la parte más grave es que mucho de ese daño que no está permitiendo el crecimiento económico es autoinfligido por parte de la 4T. ¿Y saben qué es lo grave? Que ellos creen que van bien. Entonces, ¿y por qué creen que van bien? Porque está la gente aplaudiendo. Porque no tiene costo político. Es decir, en México hoy, el México actual, no hay costo al mentir. Antes había, te costaba mentir como político. Ahorita no hay costo por mentir. No hay costo político. Y te recetan mentiras todos los días cuando al país le urge hablarle con la verdad. También les soy honesto, y ahí está mi caso. Hablando con la verdad no ganas, ¿no? Está clarito, eso me quedó bien claro. Pero yo no iba a cambiar y dejar de ser yo para ganar. Yo te guste o no, yo te voy a decir la verdad. Te guste o no te guste. Oye, ¿quieres que te doren la píldora? Búscate otro. Este no es así. ¿Sí? Porque creo, soy un convencido, que lo que necesita el país es que le hablemos con la verdad. Porque lo que va a pasar en México y está pasando, nos va a costar, como le dijo Winston Churchill al pueblo inglés, sangre, sudor y lágrimas. Y le tenemos tanto miedo a reconocer esta realidad que andamos buscando quien nos eche la mentira de que todo va a estar bien. Y dime, ¿por qué va a estar bien si no estamos haciendo las cosas bien? No da el modelo. Entonces, insisto, pareciera que el mexicano quiere que le mientan. Y bueno, pues síganle mintiendo, nomás que no nos va a ir bien. No nos está yendo bien. Segunda cosa, en Sinaloa pues pasa todavía peor. Porque en Sinaloa nos hemos autoengañado. Alguien me decía el otro día, oye, ingeniero, que usted, que la chingada, que usted es un chingón y no sé cuántos. A ver, hombre, vamos por partes. De cada 10 gentes que me vienen a decir que yo soy muy chingón, 9 no votaron por mí en 2018. Entonces, si yo te creo, cuando tú vienes y me dices que soy un chingón, pues quiere decir que yo estoy bien pendejo. No sé si me explico. Porque entonces ya le entré al jueguito y yo también quiero que me mientan. Porque a qué horas de no haber sido un chingón pasé a ser un chingón. ¿A qué horas de no haber tenido confianza en uno y en el proyecto? ¿A qué horas cambió aquello? Y entonces ahora sí. No cuadra. Algo no cuadra. ¿Sí? Entonces, a Rocha lo votaron 2 veces. En el 18 y en el 21. Y ahora estamos enojados y reclamando. 2 veces lo votaron. Y el Polibosa y quiere también otra vez. ¿Cómo se llama? Mario Zamora. ¿Sí? Que no está así como ese de, ay madre, no se acuerdan de ustedes. Igualito, cabrón. Pero bueno. Entonces, les digo, el escenario de Sinaloa, si queremos empezarlo a cambiar, va a llevar tiempo. Vamos a tener que hacer la tarea, vamos a tener que empezar a hablar con la verdad, vamos a tener que hablar temas que no nos gusta hablar en nuestras casas, en nuestros negocios y en nuestros círculos de influencia.
y tratar de influir a que la gente despierte y que entienda que el voto sirve para premiar y castigar. Y que no me importa si el candidato se llama Santo Niño de Atocha, se va a echar a perder si no tiene contrapesos. Y necesitamos ponerles contrapesos y límites al poder. Y el mexicano no entiende eso. El mexicano cree que el poder debe ser todopoderoso y entonces es lo que pasa. Cuando los generas en todopoderosos, no tiene costo político, no les generas el contrapeso, sucede lo que pasó. Estos cabrones no eran malos, se volvieron locos. ¿Cuál es la tarea nuestra como padres de familia? ¿Aquí todos somos padres de familia? ¿Sí? ¿Cuál es la tarea? 2 ideas les dejo para terminar. ¿Cuál es la tarea de nosotros como padres de familia? Nosotros queremos que nuestros hijos salgan adelante y vuelen por su cuenta, o los queremos dependientes de nosotros toda la vida. A ver, primera pregunta. ¿Qué queremos? ¿Y por qué esto que suena tan obvio en nuestra casa, cuando lo trasladamos a la casa grande que se llama México, ya sí queremos que el papá siga manteniendo toda la vida? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿quién es el que está pendejo? Porque lo otro nos queda muy claro, pero ya cuando lo sacamos de ahí ya no nos queda claro. Primera idea. La segunda es, al poderoso, si lo dejamos suelto. ¿Usted es casada? Divorciada. Divorciada. ¿Usted tiene marido? Casada. Sí, tiene marido. ¿Y el marido tiene contrapeso en su casa? ¿Quedó claro, no? ¿Sí o no? Y si así, ahora imagínense si no tuviera. El poder no me interesa cuál, necesita contrapesos. La gente tendemos a echarnos a perder si no tenemos los contrapesos correctos en su momento. No me interesa quién, dejemos de estar pensando en el quién. Esas son las 2 ideas que quiero que tengamos claro. La importancia de que toda ayuda debe de ser subsidiaria. Subsidiaria significa, primero que nada, que tiene que ser temporal. Tú ayudas a tu hijo de manera permanente, lo vas a hacer un inútil. No estoy diciendo que no lo ayudes, pero se tiene que acabar. Y tiene que él enseñarse a volar por su cuenta. Y ahí vemos plebones de 30 y tantos años que no salen de la casa, pues córranlos. ¿Sí me explico? Ahí los tienen abonados como la 4T. Y finalmente, pues, que termine. Bueno, termino ya. No nos hemos ido porque estamos esperando ver cuál es tu opinión acerca de los departamentos municipales. ¿Qué economía esperamos? ¿Qué cambios va a haber con eso? Yo creo que ya quedamos claro que el Estado no va a mejorar si los sinaloenses no mejoramos. Y mi tesis es muy simple. La única manera que México y Sinaloa va a mejorar es cuando los sinaloenses y los mexicanos nos convirtamos exigentes con nuestro gobierno. No hay otra forma. Oye, te falló el que agarraste, pues lo cambias, usted ya cambió. ¿No? ¿Sí? O sea, el voto para eso es. Los países maduros y democráticos cambian sin problema. Sí. Se está concentrando demasiado el poder en el país y eso va a ser peor. Porque si ya están loquitos, se van a volver más loquitos. No me interesa el nombre. No me interesa si es 4T, si es PRI, si es PAN. O sea, tú ves la historia.
Y todos se han echado a perder porque la sociedad ha sido poco exigente. Ese es el problema. Lo creo fervientemente. Lo más que a las nuevas generaciones se les ha vendido la idea de que se puede adelgazar comiendo. Se les ha vendido la idea de que se puede aprender inglés dormido. Y les han vendido la idea que se puede ganar dinero sin trabajar. Y todo eso es mentira. Todos sabemos que cualquier cosa que valga la pena en la vida cuesta un chingo de trabajo, esfuerzo y de tiempo. Ese es el otro tema. Entonces, por la vía rápida, la única manera es que llegue un cabrón y te echa mentiras. Y ahí vas de bruces. ¿Por qué hacer lo que estás queriendo tú que te digan? Queremos cambiar a Sinaloa, queremos cambiar a México, tenemos que ser más exigentes. Les pongo ejemplos para terminar. Ha habido algunas marchas. Una de las últimas que fui, éramos bien poquitos. Se respiraba el dolor de una manera terrible. Íbamos mi señora y yo, domingo en la mañana, caminando, apesadumbrados de cómo se respiraba de veras el dolor. Y le digo a mi señora, así no va a cambiar eso, porque luego la gente se justifica. Es que no sirven para nada las marchas. O si hay 2,000 gentes, claro que no sirven. Si hubiera 20,000, si hubiera 50,000, en una ciudad de 1,000,000 de habitantes, que no somos capaces de dejar la comodidad para darle un día, una mañana, 2 horas a la solidaridad. A la solidaridad. Decía mi padre que los mexicanos éramos como los puercos, como los cochis. Mi papá tenía granja porcina. Entonces decía que cuando llegaba el matancero en la mañana, abría la puerta y se acercaba y todos los puercos corrían al lado contrario de la puerta y se quedaban inmóviles así todos. De ahí viene la palabra hacerse coche. ¿Han oído esa palabra, esa frase? El coche, hacerse coche, viene de hacerte pendejo, no moverte. ¿Y tú crees que no moviéndote no te ven? Y entonces el matancero agarra un puerco, un marrano de la pata y lo lleva jalando. Abre la puerta y sale. Y ese que llevan arrastrando va llorando como coche atorado. Que le digo a un nieto mío que llora como coche atorado. Y entonces aquel sigue chillando y adentro se desparraman todos como si no hubiera pasado nada, a esperar al día siguiente a que venga el matancero a ver a quién le toca. Y todos los días en Culiacán y en Sinaloa estamos viendo a quién le va a tocar. Y hemos dejado de ser solidarios. Y la solidaridad tiene que ver con entender que los problemas de otros, en alguna medida, también son míos. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Muy bien, la dinámica nuestra, como todos los miércoles, es promover a un empresario nuestro. Y aquí, Paloma, por favor, nos indicas el programa. Doris, ¿nos puedes acompañar a frente? Les presento a nuestra amiga Doris López de Nopal Elina, que es nuestra patrocinadora del día de hoy. Constantemente la gente me pregunta si nuestros productos solo son para gente enferma, la gente que tiene diabetes, la gente que tiene triglicéridos altos, etc. Porque normalmente estamos en los consultorios de los doctores. Pero no, nuestros productos están hechos
con mucha fibra, porque todos necesitamos fibra. Necesitamos comer fibra todos los días y todo lo que le puedas abonar a eso te va a ayudar a vivir mejor. Ahorita tenemos unos regalitos para ustedes. Muy bien, ¿nos apoyas con los primeros 5 que están presentes, no? Sí. Ahorita vamos a poner Sí, por favor. Número 74. 74. Número 74. Sergio Bolívar. Número 7. En los camarones nunca le entraron. No. Los Ritz eran los que estaban metidos en eso. Alonso Álvarez Rivas. Yo creo que me vieron que me hacía. Número 20. No, estás. David García Gámez. Número 32. Qué buena plática. Gracias. Germán Díaz. Número 47. Juan Carlos Burgos. Viendo foto aquí para los ganadores. ¿Cómo está, Rafa? Chula de plática. ¿Cómo hace falta eso? Gracias. No, broncón para el doctor que sigue, porque se va a quedar. Muy bien, muy. ¿Por qué tuviste? Nadie se murió. Gracias, Doris. Está muy interesado. Muy bien, pues el momento también importante en cada reunión de los miércoles, cada desayuno, es la entrega de reconocimiento, y en este caso le pedimos a Rafael que haga la entrega y pues el agradecimiento a esta plática. Pues Manuel, no queda nada más que agradecerte. Alguien que ha estado en diferentes ramas económicas durante tanto tiempo y con esa claridad con la que hablas, pues no nos queda más que, pues cada quien aprendimos y mucho. Te agradezco mucho el habernos acompañado. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento y dice: Grupo Red Empresarial otorga el presente reconocimiento a ingeniero Manuel J. Cloutier Carrillo por su participación con el tema El dilema del empresario, crecer o desaparecer. Firma el secretario del comité, Sergio Bolívar Rivera, y el presidente del comité, el licenciado Gaudencio Cuestas Benítez. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amables. Esperemos que haya sido de utilidad lo que platicamos.